Deportes. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles nos acompaña Néstor Tobar y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. La chavista y expresidenta del CNE, Tibisay Lucena, se burló este martes de las mujeres embarazadas que fueron víctimas del bombardeo ruso contra un hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol, asegurando que se trató de un fake news. Durante una ponencia en la inauguración de la Universidad Chavista de la Comunicación, Lucena aseguró que el fin de semana se pudo ver en Twitter a las mujeres embarazadas salvándose de un sangriento bombardeo ruso para ir a modelar para una famosa marca, haciéndose eco de la desinformación difundida por la propaganda del régimen ruso. Veamos. Ejercicio que estaba haciendo, y sin embargo de eso saben que hay muchos ejemplos. Aparecieron algunos este fin de semana y me recordaron, tengo que decirlo, las situaciones de los cascos blancos, verdaderos, como le llamaban a ellos, los ángeles, pero en realidad verdaderos demonios comunicacionales que fueron postulados al Nobel de la Paz y terminaron ganándose un Oscar. Eso dice mucho, ¿verdad? Que es una paradoja, que dice muchísimo. Videos también vi, que ustedes seguramente lo vieron, videos fumando, de muertos fumando, mujeres embarazadas salvándose de un cruento bombardeo ruso para ir a modelar para una famosa marca. Todas estas cosas las vimos para la formación de este fake news. En las grandes mentiras conseguí varias cosas, ¿no? Una, la demonización del enemigo, que es la construcción de esa imagen para poder justificar la intervención, como fue lo que pasó con Putin en todas las semanas anteriores a todo esto. Ya viene el lobo, y era la demonización de todo eso, tal como hicieron con Irak. En otras informaciones, Funvici reportó un sismo de magnitud 4.1 con epicentro a 55 kilómetros al sureste del Sombrero en el estado Guárico y con una profundidad de 5 kilómetros. Minutos antes, el Servicio Geológico de Colombia también reportó el movimiento telúrico ubicando así su magnitud en 4.7 a 85 kilómetros de San Juan de los Morros. Usuarios en la red social Twitter reportaron haber sentido el sismo en Caracas y otros estados del país aproximadamente a la 1:10 p.m. de este martes 15 de marzo. Por lo tanto, el líder opositor Juan Guaidó reiteró la convocatoria a todos los venezolanos a luchar por condiciones para elecciones presidenciales en el país. Guaidó expresó que las elecciones libres no van a ser un regalo de la dictadura, sino que se debe luchar. La convocatoria es a luchar por exigir fecha para elecciones, expresó. Juan Guaidó también aseguró el pasado domingo que Salvemos Venezuela es un llamado a la acción para luchar por elecciones libres y justas para salir de Nicolás Maduro. Por ello llamó a los venezolanos a salir al encuentro en las calles, incorporando cada vez más factores. En ese sentido, recalcó que la libertad no es un regalo, es una conquista que se toma y se defiende. A nosotros nos debe una elección presidencial desde el 2018, por la cual estamos luchando, vamos a luchar y vamos a lograr el reto lo antes posible. El mecanismo, la unidad. Aquí nadie puede solo, nadie. La unidad no solamente es un aspiracional, es una necesidad, es un requisito. La dictadura tiene fecha de caducidad y depende de nosotros materializarla. Vamos juntos a salvar Venezuela, unidos. Sembremos el sueño en Venezuela de que es posible y la acción que la acompañe. Y ahí va a estar entonces nosotros
mañana con toda Venezuela dando esos pasos en la calle. Aquí estoy y aquí estaré con nuestra gente dándole la cara a Venezuela una y otra vez y las veces que sean necesarias para rescatar nuestro país. Por su parte, Jorge Rodríguez anunció este martes que inicia una ronda intensiva de consultas con factores políticos y económicos para reformatear el diálogo que está suspendido desde octubre de 2021, cuando fue trasladado al ESAP desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Rodríguez explicó que las reformas serán en 3 etapas, siendo la primera un diálogo inclusivo que permita la representación de todos los sectores económicos de trabajadores, los medios culturales, la sociedad civil, los jóvenes, ya que tienen todo el derecho de tomar la palabra en ese proceso. Lo que hizo el presidente de la necesidad de reformatear el diálogo político en Venezuela. Ese así llamado reformateo del diálogo político en Venezuela, ¿en qué consiste el desarrollo de ese reformateo? El presidente utilizó algunos sustantivos y algunos adjetivos para señalar cuál era el planteamiento del reformateo del diálogo. En primer lugar, que sea un diálogo inclusivo, es decir, que todas y todos podamos estar representados en ese diálogo político, social, económico. Los sectores económicos de la vida del país tienen derecho a incorporarse a un proceso de diálogo. Los sectores de trabajadores, de trabajadoras, los medios culturales, la llamada sociedad civil, los medios académicos, los pescadores, los estudiantes, tienen todos, los jóvenes, las jóvenes tienen todo el derecho de tomar la palabra en ese proceso de diálogo. En segundo lugar, en lo que se refiere al diálogo político, pues queda claro en las actuales circunstancias históricas de Venezuela que hay un mapa político que, como en toda circunstancia histórica, pues ha venido variando a lo largo del tiempo. En otras noticias, el juicio sobre el caso de la Operación Gedeón tuvo una nueva audiencia este lunes en el Palacio de Justicia en Caracas, donde se registró un incidente que evidenció durante la evacuación del órgano de justicia que varios de los presos políticos militares reconocieron a uno de sus presuntos torturadores y le gritaron, generando la suspensión de la audiencia. Los hechos ocurrieron en medio de la audiencia de juicio, que comenzó cercana a las 6 de la tarde. Estaba previsto que 5 funcionarios actuantes en el caso, ya sea en allanamientos, a aprehensiones o cualquier otra actuación propia de un cuerpo de seguridad, brindaran sus testimonios. En otras informaciones, este martes fueron rescatados 34 migrantes en el Golfo de Araba, en Colombia, a bordo de una precaria embarcación. En la misma se trasladaron 29 ciudadanos de Bangladesh, 3 venezolanos, un ecuatoriano y uno de la India. Los migrantes de diferentes nacionalidades se transportaban a bordo de una embarcación improvisada en fibra de vidrio por aguas del Golfo de Uraba. Unidades de reacción rápida en la estación de guardacostas de Uraba, en una coordinación con un buque patrullero en la costa de la Armada Nacional, al detectar la embarcación a la deriva a la altura del Cabo de Tiburón, en aguas del Chocó, con un grupo de extranjeros en su interior que pretendían cruzar la frontera hacia Panamá. Entre tanto, el nuevo informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y Provea, titulado "Con la comida no se juega", graves violaciones al derecho humano y a la alimentación en Venezuela, denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana. El informe señaló que el régimen de Nicolás Maduro tiene la obligación de adoptar medidas para aliviar el hambre, el haber ratificado en 1978 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se reconoce el derecho a la alimentación. También resaltaron que la pobreza se incrementó exponencialmente a un 94.5% de la población en 2021. En los últimos 6 años, el Producto Interno Bruto, PIB, de Venezuela se ha contraído en más del 80%, representando en las contracciones económicas más violentas que haya conocido el hemisferio fuera de contextos de enfrentamientos armados. A esto se suma un cuadro de hiperinflación de más de 3 años, agravando la seguridad alimentaria.
Y en materia de COVID en Venezuela se registró este martes 290 nuevos contagios de COVID-19, todos los casos por transmisión comunitaria. Asimismo, 2 personas perdieron la vida a causas asociadas al virus. La información la dio a conocer la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, destacando que la entidad de este martes que presentó más nuevos casos comunitarios fue el estado Zulia, con 141 contagios activos en 7 de sus municipios, seguidos de los estados Miranda con 62, Aragua con 59 y el estado Sucre con 10. Por su parte, Nicolás Maduro arremetió contra la ACNUR, acusando de presentar cifras falsas sobre los emigrantes y refugiados venezolanos que están fuera de Venezuela y que decidieron regresar al país por la pandemia del COVID-19. La cadena nacional Maduro anunció y detalló que 350.000 venezolanos retomaron al país por la xenofobia, huyendo del coronavirus desde Perú, Colombia, Ecuador y Chile, a quienes afirmó brindaron atención médica, atención hospitalaria, atención alimentaria y bonos de la patria. También acotó que hasta que se descubran medidas o medicinas que curen el virus del COVID-19, como una gripe más, las personas deberán vacunarse cada 4 meses como refuerzo para combatir esta pandemia. De ahora en adelante, hasta nuevo aviso, que se descubran medicinas que sanen, curen el coronavirus como una gripe más, hasta que llegue ese momento o hasta que llegue el momento que ya se produzca una vacuna que le dé inmunidad total al cuerpo por largo tiempo, hasta que llegue ese momento vamos a tener que vacunarnos de refuerzo cada 4 meses. Lo digo responsablemente hoy, 15 de marzo del año 2022, déjenlo grabado de esa forma. Lo digo responsablemente como lo hemos hecho estos 2 años. Toda la población debe ponerse el refuerzo para nosotros seguir controlando el coronavirus y seguir con nuestra actividad social, económica. Y en declaraciones a RCR a propósito del conflicto bélico de Rusia hacia Ucrania y cómo afecta a la economía del mundo, Carlos Eduardo Albornoz, expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, explicó que Rusia es el primer exportador de trigo, pero que Ucrania es el segundo exportador de trigo del mundo. El problema bélico que hay al este de Europa, porque no involucra solamente a Ucrania y a Rusia, está involucrado la mayoría del este de Europa por cuestiones de la diáspora que está saliendo desesperada del país en guerra, todos esos países vecinos con Rusia, que es una extensión muy vasta, hacen que tengan una afectación de manera directa e indirecta. Allí en esa zona, en esa región, y específicamente en Ucrania y en Rusia, se produce, ellos dos son los principales países exportadores de trigo. Una cosa es ser el primer productor, y otra cosa es ser el primer país exportador, porque muchas veces, en el caso de China, por ejemplo, es un gran productor de maíz, pero es un gran consumidor de maíz porque lo que produce, aunque es muchísima cantidad, no le alcanza para sus habitantes. Entonces, Rusia es el primer exportador de trigo, pero Ucrania es el segundo exportador de trigo. Pero el trigo, si bien es cierto, Venezuela tiene un consumo altísimo entre pan y pasta por su costumbre de consumo, también hay otro alimento que es para Venezuela fundamental, que es el maíz, donde Ucrania en el 2020 fue el 4º exportador de trigo del mundo. Asimismo, aseguró que las consecuencias del conflicto en el este de Europa por parte de Rusia hacia Ucrania está agravando el tema de la oferta de alimentos en todo el mundo. Que haya recuperado un poco el área de siembra, tenemos que importar maíz blanco, todo. O sea, tenemos que importar todos los alimentos en realidad. Y vamos a tener una afectación de manera directa y contundente con el tema de los precios. Esto ahí sí no quiero, o sea, yo quiero ser enfático en este tema. El tema de los precios va a sentir el impacto en el tema de alimentos de una manera contundente. ¿De cuánto va a ser? No queremos hacer proyecciones porque me parece irresponsable lo que está sucediendo con el tema bélico y con el tema de las faltas de oferta en el tema de alimentos es enorme y hay mucha tela por cortar todavía.
la dinámica va mucho más rápida, mucho más agresiva y de oferta, sobre todo desde Asia y África. Esas regiones allí están consumiendo más de lo que se esperaba. Y bueno, tenemos un mundo que está ofertando menos, que va a tener un impacto directo en el precio de los alimentos de manera contundente. Y en materia económica, la producción petrolera de Venezuela aumentó en febrero un 4% con respecto al bombeo de enero, de acuerdo con el reporte publicado este martes por la OPEP basado en cifras oficiales. Y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y en materia internacional, SOS Ucrania, la cadena estadounidense Fox News, anunció este martes la muerte a las afueras de Kiev de su operador de cámara Pierre Sansemsky, de 52 años, durante la cobertura en la guerra de Ucrania, donde también fue herido su compañero Benjamin Hall. En conmoción, la directora general de la UNESCO, Andriy Azulat, condenó las muertes de los dos periodistas en la guerra de Ucrania ocurridas este martes y además pidió el respeto a la seguridad física de los informadores durante los combates. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia deportiva y le damos el pase a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias por este nuevo enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín informativo de deportes correspondiente a este miércoles 16 de marzo. Pero arrancamos con fútbol en esta ocasión porque el Atlético de Madrid, no vamos a decir que dio la campanada, pero sí un golpe sobre la mesa dejando fuera de la Champions al Manchester United de Cristiano Ronaldo, ganando 0-1 en Old Trafford, 1-2 el marcador global. En el otro compromiso de la Champions efectuado el día de ayer, el Benfica también dio un zarpazo en Ámsterdam para ganarle 0-1 a el Ajax de los Países Bajos, quedando el global de 2-3 para el conjunto lusitano. En el fútbol, ahora de este lado del continente, Metropolitanos de Caracas ganó con un global, de 6-0 a Estudiantes de Mérida, esto en el marco de la primera ronda de la Copa Sudamericana. Y ahora el conjunto violeta espera rival en la siguiente instancia. En futsal, era un secreto a voces desde hace algunas semanas, pero Freddy Miguel González ha sido destituido como director técnico de la selección venezolana de futsal. Recordemos que bajo su mandato la selección llegó por primera vez a un mundial de la disciplina y había quedado en el 6º lugar en la Copa América, que recién terminó en el mes de febrero. Está por definirse en las próximas horas quién será el reemplazante del nativo del estado Táchira al mando de esta selección. En el mundo del béisbol, hasta 132 venezolanos ya iniciaron las prácticas, esto en los entrenamientos de primavera de cara a la temporada 2022 de las Grandes Ligas, que por cierto
aquellos jugadores que no tengan la vacuna contra el COVID no podrán jugar en la ciudad de Nueva York. Esto incluye a los propios peloteros tanto de los Yankees como de los Mets. Vamos a ver cómo se entienden con este tema. En la Fórmula 1 ya todo está listo para que este fin de semana se levante el telón de la temporada 2022 con un Max Verstappen que le toca defender el trono en un campeonato mundial cada vez más incierto, con un Ferrari que en los entrenamientos libres por lo menos ha mostrado que va a dar mucho de qué hablar en esta temporada. Así como también está dando mucho de qué hablar, pero mucho, es el polémico Kyrie Irving, jugador de los Brooklyn Nets, porque hizo 60 puntos en lo que fue la victoria de los Nets, 150-106 contra el Orlando Magic. Fue tal el rendimiento del jugador que hasta estrellas como LeBron James escribían en su cuenta de Twitter como que ya es suficiente. La descoció toda Kyrie Irving, y recordemos que está siendo más conocido por no haberse vacunado contra el COVID-19 que por sus acciones dentro de la cancha. En el mundo del tenis hay acuerdo entre el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Sobre todo me quedo con Wimbledon porque era el más reacio a esta medida de que a partir de ahora se va a utilizar un super tie break en el quinto set. Lo que quiere decir que cuando los partidos se extiendan y quede 6 juegos iguales en el set definitivo, se hará una super muerte súbita al mejor de 10 puntos. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Y así finalizamos este compacto informativo, emisión matutina. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.